profesional. Sí, yo uso este. Vamos ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Nico, otra vez acá. Estamos otra vez de vuelta. Bien. Bien. Hoy cuando diseñamos una aplicación, ¿sí?, con capacidades offline, resulta muchas veces prioritario y casi, a priori innecesario hacerla, ¿no? Tenemos una costumbre, tenemos una costumbre de crear aplicaciones que son casi desconectadas, ¿sí? En realidad son desconectadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la aplicación se cae o el servidor se cae, la empresa o el cliente o el usuario deja de cumplir sus funcionalidades o deja de trabajar, ¿sí? Pensemos de qué serviría, por ejemplo, una aplicación offline, ¿sí?, como Facebook, Twitter o Instagram. ¿Tendría algún sentido? Calculo que no, ¿sí? Y supongamos en una empresa, ¿sí?, que tiene un sistema de gestión el cual está conectándose a un servidor centralizado y de golpe se cae. Supongamos, Nico, yo agarro y te digo, se cayó el servidor. ¿Qué me contestas? Se lastimó, no puedo trabajar, algo. Pero no me imagino trabajando con el servidor desconectado. Entonces, ¿qué pasa? Las personas en la empresa dejan de ser productivas, ¿sí?, porque ya no tienen forma de interactuar con el servidor, el origen de datos y generar nuevos datos o actualizar los datos que vienen de otros usuarios, ¿sí? Entonces, ahora pensemos una situación, ¿sí?, donde la conectividad es muy baja y perdemos todo el tiempo la conexión con el servidor. Por ejemplo, clásica, nos subimos a un ascensor, el ascensor cierra la puerta, perdemos conexión con el mundo exterior. También sucede, por ejemplo, en lugares rurales o muy alejados de las ciudades, donde nos quedamos sin conectividad. Yo siempre le digo a Nico que en un momento teníamos un proyecto donde había un hombre de campo que quería contar el ganado. ¿Y qué pasaba? Todas las mañanas iba, contaba el ganado, lo anotaba mentalmente, y cuando llegaba a hacer las cuentas, le faltaban vacas, y otra vez tenía que ir y volver a contar. Entonces, este hombre había solicitado una aplicación con la cual en la oreja de la vaca tomaba el registro y cuando llegaba lo sincronizaba. Nosotros vivimos un caso especial en nuestro país que tiene que ver con una aplicación de tomar asistencias, ¿sí? Asistencias a los alumnos. Supónganse en un lugar también donde hay un techo, o por ejemplo acá, que hay poca conectividad, es difícil sincronizar información casi en tiempo real. Y debemos tener la forma de poder seguir trabajando, ¿sí? Nico, nosotros vivimos un caso así, sí, de muy de cerca. Sí, como comentaba Fernando, en nuestro país tuvimos la necesidad de arrancar un proyecto en el cual se tenía que tomar asistencia a alumnos de escuelas primarias y secundarias. Y la particularidad era que era a nivel país, por lo cual una región demasiado alejada donde quizás ni siquiera había internet en la escuela, ni internet, ni señal de teléfono, nada para poder trabajar, el docente o el preceptor tenían que tomar asistencia porque es algo legal que si el alumno asistió, tiene que poder pasar la asistencia. Se quiso informatizar, obviamente, todo este proceso, que antes era manual y con una hoja, y se tuvo que pensar en una aplicación que permita realizar la toma de asistencias y después sincronice contra la base de datos para que en lugares donde sí había conexión, como por ejemplo en la Capital Federal, en Argentina, puedan tomar decisiones sobre esos datos, ¿sí? Ahora, imagínense que la aplicación tuviera todas estas capacidades. Nosotros nos alejamos o nos quedamos en un lugar donde no tiene conexión, automáticamente tomamos la información, ¿sí?, y cuando tenemos conexión nuevamente, sincroniza. E inclusive decide la consistencia de la información, ¿sí?, decide cuál va a ser la información correcta, por medio de algunas reglas que nosotros les podemos poner, por algunos mecanismos o patrones que existen, ¿sí? Toda la aplicación funcionaría automática, ¿sí? Ahora bien,
Para esto existen varias tecnologías, varios patrones. Nosotros en especial nos gusta mucho Offline Data Sync, que es parte de App Services, ¿sí? de Azure, y lo que nos brinda es todo el contexto necesario para dedicarnos exclusivamente al desarrollo de la aplicación y olvidarnos un poco de cómo deberíamos sincronizar los datos cuando nos quedamos sin conexión, ¿sí? Ahora, ¿qué es Data Sync? Bueno, como pueden ver en la PPT, en las pantallas, Data Sync básicamente es un servicio de Azure integrado en Azure Mobile Services, ¿sí? ¿Qué nos permite Data Sync? ¿Qué es lo que nos ofrece? Una SDK del lado cliente y servidor para poder resolver este tipo de problemáticas que les estamos comentando, para poder resolver la sincronización fuera de línea, el trabajo fuera de línea y todo lo que tiene que ver con defectos a la hora de la concurrencia cuando se impactan esos datos todos a la vez. Porque obviamente existen ciertos patrones que se pueden seguir para poder manejar este tipo de conflictos. Justamente Azure Mobile Apps lo que nos ofrece es el patrón para poder manejar estos conflictos de forma fácil sin que nosotros tengamos que pensar toda la arquitectura backend, digamos, todo lo que son las APIs del servidor para que obviamente lleve a cabo toda esta sincronización y toma de decisiones. También nos ofrece la parte cliente, ¿sí? Porque tenemos que alojar los datos en el cliente. Entonces nos ofrece, que lo vamos a hacer un poco más adelante, cierto tipo de alojamiento especializado que también se puede descargar, obviamente, dentro del paquete de Azure Mobile Service y Visual Studio. Para agregar, como nota de color, esto está acompañado de la mano de Xamarin, ¿sí? Y funciona en casi todos los sistemas operativos. Sí, en todos. O sea, desde PC, Windows Universal, Android, Android nativo, iOS, sí. Windows Form, hay SDK clientes para todas las plataformas, ¿sí? Ok, entramos al demo entonces. Vamos a entrar a la demo, voy a hacer un segundo un cambio de pantalla. Lo que vamos a ver acá ahora es cómo generar el servicio, ¿sí? ¿Alguna vez alguno generó el servicio de Azure Mobile Apps? No, uno. Y usaron Offline, dos. Y usaron Offline Sync, pudieron, perfecto. Acá tenemos 2 personas que usaron, para el resto, por ahí es nuevo, que eso está bueno. Abrí cualquier cosa, vamos a abrir el Google. ¿Se ve en pantalla? Ahí lo ven, mejor. Vamos a entrar al portal de Azure, portal.azure.com. Y nos vamos a encontrar con el dashboard de Azure, ¿sí? Que desde acá podemos generar desde máquinas virtuales, web apps o cualquier otro servicio que ofrezca Azure. Vamos a nuevo. Y lo que vamos a buscar, en realidad, es Azure Mobile App. Todavía no vamos a configurar nada del Azure Offline Data Sync. Vamos a buscar Mobile App. ¿Sí? Acá la tenemos seleccionada. Lo creamos. Nos va a pedir obviamente el nombre. Vamos a ponerle, a no ser originales. ¿Sí? Elegimos la locación y demás. Vamos a buscar un grupo de recursos existente. El config. Y vamos a crear el servicio, ¿sí? Acá lo que estoy creando en realidad es la web app de Azure Mobile Service, ¿sí? Lo que nos da otras funciones adicionales al Offline Data Sync, como puede ser servicios de autenticación, Google contra Facebook, Microsoft. Nos provee notificaciones push y entre otras cosas que podemos utilizar aparte del servicio de Offline Data Sync. No es solamente específico para este servicio. Ya se generó. Hasta acá creo que es algo bastante conocido para los que hayan generado una web app en Azure, ¿sí? O sea, es el mismo procedimiento. Lo que nos vamos a encontrar las diferencias es toda la parte de configuración mobile. Vamos a ver, déjenme un segundo. Connections. Nos encontramos con mobile, donde nos permite generar conexiones de base de datos, Easy Tables, Easy APIs y todos servicios que son exclusivos para aplicaciones mobile, ¿sí?
Desde acá yo puedo configurar el origen de datos que va a tener mi aplicación para sincronizar en forma offline, ¿sí? Acá, si vamos al overview, vemos es igual que una web app. Vamos a hacerlo rápido, vamos a ir a Quick Start. Mientras va creando, les voy comentando, ¿sí? Originalmente el servicio se podía conectar solamente a SQL Server y a Azure SQL y SQL Server on-premise. Hoy hay una cantidad impresionante de conectores, se puede conectar a Salesforce, a SAP, se puede llegar a conectar también a Dynamics CRM y también tiene la capacidad de crear nuestros propios componentes para poder conectarlo a cualquier repositorio que necesitemos de una forma personalizada, ¿sí? O sea, se ha ampliado mucho el servicio, por suerte, y ya no es solamente atado a SQL Server. Perfecto. Si vamos al Quick Start en la parte de deployment, nos vamos a encontrar con lo que comentábamos antes. No solamente está disponible para Xamarin, sino que tenemos para Swift, Objective-C, Android, Cordova y cualquier otra tecnología que puedan llegar a ver en pantalla. Por ahora vamos a crear simple y sencilla para Xamarin Forms. Nos da un asistente que lo primero que nos dice es seleccionar una base de datos, que es la base de datos que va a usar, obviamente en este caso para sincronización yo podría usar una base de datos preexistente que tuviese. Acá vamos a intentar generar una nueva. Vamos a la parte de base de datos. Vamos a ponerle ningún otro nombre, ¿no? No vamos a hacer originales, vamos a seguir con lo mismo. Elegimos un server. Me va a pedir las configuraciones típicas, ¿no? Vamos a cerrar esto un segundo. Vamos a ver si tenemos algún servidor para usar. No, vamos a generar uno nuevo. Genero el servidor de SQL Server acá porque estoy generando desde cero. Le ponemos el nombre. Usuario SA. De una contraseña. Y vamos a ir generando el servidor y la base de datos para mi servicio de Azure Offline Data Sync, ¿sí? Vamos a dejar todo por defecto. Creo que ya lo va a tomar. Me piden string de conexión. Le pongo OK y ya funciona. ¿Sí? Lo que me está haciendo ahora es generar la base de datos que voy a utilizar. Como les decía antes, yo puedo utilizar una base de datos preexistente. El servicio, ahora vamos a ver un poco más adelante, que hace ciertos cambios sobre la base de datos para poder ejecutar la sincronización offline y configurar obviamente el patrón que va a soportar esta tecnología. Una vez que se crea la base de datos, ustedes se pueden bajar el ejemplo, el backend, o sea, las APIs donde yo le voy a pegar desde los dispositivos móviles, y creamos la app mobile, el cliente mobile que vamos a utilizar. Haciendo estos tres pasos, ya tengo creado el servicio en Azure. Lo único que tuve que hacer fue generar una web app y decirle que voy a usar un servicio para Xamarin Forms de Azure Offline Sync. Por ahora no hice nada más, ¿sí? Vamos a seguir con la presentación. Esta es la primera parte de la demo. Vamos a después ver en acción cómo funciona corriendo en una aplicación en iOS y en Android. Vamos a desconectar internet y vamos a ver cómo están funcionando. ¿Por qué usar la sincronización de datos mobile? Como nombrábamos antes, nos permite mejorar la responsividad de nuestras aplicaciones, ¿sí? Por un tema de que no tenemos que estar todo el tiempo pidiendo información al servidor o la necesidad de estar actualizados. Podemos guardar parcialmente dentro del dispositivo, ¿sí? O completamente la información del servidor y luego enviarla en algún momento que creamos conveniente, y el servicio se encargará de mantener la consistencia por medio de alguna regla que nosotros determinemos. Puede ser una regla que no sé, que el último que llegue lo guarde, o inclusive por los permisos del usuario. Tal vez algunos puedan tomar registro, pero necesitan el permiso de otro usuario para que darle el OK e impactarlo sobre la base de datos final. Después tenemos la capacidad para crear aplicaciones funcionales aún con problemas de conectividad, ¿sí? Hay aplicaciones que, por ejemplo, tienen mucho volumen de información, mucho tráfico y por demanda van a tener ese problema, ¿sí?
Permite trabajar con usuarios de formación inclusiva, incluso sin conexión a Internet o conexión limitada, que eso, bueno, es la base del servicio, ¿sí? ¿Suena acá? Sí, ahora suena. Y la sincronización de datos puede ser entre varios dispositivos. ¿Cómo varios dispositivos? Bueno, supongamos que todos nosotros empezamos a tomar información de un mismo lugar, ¿sí? Y toda la información va a llegar a un lugar y va a ser sincronizada, masticada y almacenada dependiendo de las reglas que nosotros le queramos poner. Y bueno, también mejora el rendimiento de las aplicaciones porque no tenemos que mandar siempre toda la información, sino solamente la información que cambió, ¿sí? E inclusive podemos enviar solamente consultas o queries, ¿sí? Directamente al servidor en vez de mandar objetos, ¿sí? Esto es un gran beneficio, ya que un query es mucho más liviano que enviar todo en un objeto que tal vez solo se actualizó un campo. Sí, un punto adicional que quería mencionar con la parte de sincronización de datos entre múltiples dispositivos. Desde cualquier celular que tenemos se puede sincronizar datos desde múltiples dispositivos. La capacidad que tiene Azure Offline Data Sync es solucionarme los conflictos en forma automática a la hora de que impacten todos juntos por concurrencia, ¿sí? Eso es la parte fundamental que tiene este servicio. Me resuelve toda esa lógica. Bien, ¿y cómo funciona? Bueno, básicamente lo que hace, controla los cambios de forma local, ¿sí? el SDK del servicio, por medio de una base de datos SQLite, si no me equivoco. SQLite. Sí. Y puede ser Core Data en iOS también. Y cuando detecta cambios, de alguna forma u otra, lo marca en esta base de datos, detecta que hay conexión y los envía. O envía los queries de cambio, ¿sí? El servidor los toma y los impacta sobre la base de datos o el sistema que usemos, porque recordemos que hoy tenemos la oportunidad de usar CRM, ¿sí? Que para nosotros en realidad no es una base de datos, sino que sería un servicio, ¿sí? de CRM de Dynamics. Sí, como decía Fernando, el servicio lo provee la funcionalidad backend y la funcionalidad del lado del cliente. Nosotros podemos diseñar nuestro propio store del lado del cliente. Si yo quiero encriptar los datos en la base de datos, puedo diseñar mi propio store y utilizarlo con Azure Offline Data Sync. Azure Offline Data Sync tiene dos componentes principales para funcionar. Los tables y me estoy hablando de uno que es el core cliente, o sea, la base de datos cliente, ¿sí? La table sería nuestro endpoint a donde nosotros le estamos pegando, ¿sí? Nuestra API, supongamos, si estamos en es una llamada REST, así que lo vamos a ver como una API, que es la que nos resuelve los update, los delete, cuando yo inserto un registro, ¿sí? Todo eso CUD que hago desde la aplicación hacia el servidor, lo hago a través de los endpoints de los tables, ¿sí? Obviamente, como decía Fernando, el otro componente fundamental es el store local, porque yo no podría utilizar el SQLite así como viene. Yo tendría que hacer una implementación del SQLite basado en las interfaces que nos provee Azure para hacer toda la sincronización, ¿sí? Porque del lado cliente también tiene cierta lógica, como decía Fernando, para no enviar toda la información a cada rato, porque imagínense si vamos a enviar todo el pool de información cada vez que sincronizamos, es lo mismo que de la nada, o sea, yo estoy sincronizando no diferenciales, ¿sí? Sí, también hay varios patrones o varias situaciones donde nosotros podemos implementar diferentes funcionalidades, ¿sí? Antes que comente lo de push-pull, por ejemplo, tenemos 3 patrones clásicos, que el primer patrón tiene que ver con la información cargada del usuario, que muchas veces la información no es impactada directamente sobre el origen que se tomó, sino, por ejemplo, que es guardada en otro lado. Se me viene a la cabeza un ejemplo de una aplicación que quiero hacer siempre en Argentina, que en Argentina tenemos el problema que está lleno de pozos todas las calles de casi todo Buenos Aires. Y digo, ¿cómo podemos hacer? Bueno, listo, no tengo internet, voy tomando fotos, tomo la calle de un análisis de un mapa, guardo en un Azure Storage en la foto que saqué y en una base de datos guardo la información de la geoposición, ¿sí?
Después tenemos el segundo gran problema, es quién guarda o quién autoriza que esa información es consistente, ¿sí? Tenemos la capacidad de hacerlo, como había comentado antes, a nivel de usuario. Y por último tenemos la que ahora va a comentar Nico, que es la de push-pull, que es la que usamos, digamos, casi un 99% del día en nuestros teléfonos, ¿sí? Si ustedes se conectan a una cuenta de Google con un teléfono Android, ustedes ven que lo primero que quiere el teléfono es una cuenta. Y cuando van a ver qué hacen esa cuenta, ustedes pueden ver cómo van y vienen todo el tiempo los contactos, las fotos, si quieren hacer backup. Todo eso funciona por un método de push-pull que ahora les va a comentar Nico. Con Azure Offline Data Sync tenemos 4 operaciones principales: push, pull, incremental sync y una diferencial del pull, ¿sí? Vamos con el primero, que es el push. El push básicamente es enviar toda nuestra información que tenemos alojada en nuestra base de datos local hacia el servidor, ¿sí? O sea, todas nuestras altas modificaciones y borrados impactan sobre las tables que están en Azure, y es lo que le permite obviamente guardar la información y manejar la consistencia. El pull se realiza por tabla. Vieron que yo les comenté que estaban las APIs de las tablas. Lo que hace es el pull desde el lado cliente, traerse toda la información la primera vez que sincroniza de las tablas que están alojadas en Azure, ¿sí? De la información que tenemos en Azure alojada en nuestra base de datos. Después tenemos dos formas más, dos operaciones que combinadas hacen a las 4 operaciones básicas que necesitamos tener en Azure Offline Data Sync. Uno es el implicit push. Ahí vemos en la imagen, estamos repitiendo las 2 imágenes anteriores, que estamos haciendo pull y push. ¿Qué nos da la capacidad el SDK cliente de Azure Offline Data Sync? Es detectar cuando yo quiero hacer un pull y tengo cambios pendientes, hacer en forma automática un push, ¿sí? Por lo cual, esto lo que me permite es tener siempre la base de datos actualizada. Yo siempre tengo la información consistente. Porque por más que yo trate de hacer un pull de la información con la información desactualizada que yo tengo en mi dispositivo, automáticamente la SDK va a ir a buscar la información, va a traérmela, va a hacer un push de lo que yo tengo y después va a volver a normalizar todo en mi dispositivo, ¿sí? Por eso que les decíamos anteriormente que no solo maneja la sincronización, sino todo lo que es la consistencia de datos, que es lo más importante y quizás lo más difícil de realizar si lo tengo que hacer a mano. Y la otra parte que también es muy importante es el incremental sync. Yo no tengo que mandar, como comentaba Fernando antes, toda la información cada vez que quiero hacer la sincronización. La SDK lo que me permite es detectar qué registro se actualizó, cuál no, y mandar solamente el diferencial, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente me permite tener la consistencia de datos como venimos insistiendo, sino que también me reduce todo lo que es el ancho de banda, ¿sí? O sea, cada vez que yo trato de sincronizar, no me voy a hacer un pull de toda la tabla, sino que puedo hacer queries específicas para traerme la información que necesito, ¿sí? Esto es un tema muy, muy importante, que son las 4 operaciones fundamentales para manejar el patrón push y pull que nos ofrece Azure Mobile Apps con la sincronización fuera de línea. Ahora, antes del segundo demo, tengo una consulta que me surgió ahora. ¿Yo puedo obligar desde mi servidor a hacer un push-pull al cliente? Totalmente. Parece arreglado. Totalmente. Yo puedo hacer una notificación push, que es parte de los servicios que mencionábamos al principio de Azure Mobile Apps. Vieron que cuando creamos el Azure Mobile Apps yo nunca le dije que iba a usar Offline Data Sync. Yo lo único que hice es que iba a generar un servicio, una web app. Podría haber subido un sitio web y iba a funcionar, pero no estaría optimizado para eso. Sí, como decía Fernando, yo puedo usar Notification Hub de Azure para mandar una notificación al cliente y cuando reciba esa notificación hacer la actualización de forma automática. No necesito que el cliente tenga que actualizar el teléfono, hacer un refresco y demás, ¿sí? Bien, bueno. Vamos con la segunda demo. Lo primero que vamos a abrir es el Visual Studio para Mac. Vamos a correr las 2 aplicaciones que tenemos implementadas. Vamos a levantar primero la de iOS.
La idea de esta aplicación es el to-do básico, ¿sí? Es el ejemplo de to-do, pero que es el mejor ejemplo para poder mostrar cómo funciona Azure Offline Data Sync. Vamos a esperar que levante el emulador. Mientras esperamos que levantan, hay desarrolladores en Xamarin, acá. El que me dice allá que sí, es obvio que ya sabemos. No, tenemos 2 desarrolladores de Xamarin. Vos sos uno de nuestros ídolos casi. ¿Conocen el Visual Studio de Mac? ¿Lo han probado? Yo se los recomiendo, la verdad es muy bueno. Y anda muchísimo más rápido que Sí, para Mac que en Visual Studio. ¿Sí? Bueno, mientras levanta el emulador, ahí levantó, pero ya que estoy, se los voy a mostrar. Vieron que yo les comenté que las tables es como hacer una llamada REST a cualquier API. ¿Sí? Si se fijan, no sé si se llega a ver. Acá tengo abierto el Postman. A ver si puedo hacer Si yo hago un get hacia la URL que ven acá arriba, que es tables, justamente, to-do item, puedo obtener toda la información que tengo alojada en la base de datos. Vieron que yo antes le comenté que la SDK me hace modificaciones sobre la base de datos para poder manejar todo lo que es concurrencia. ¿Qué es lo que hace? Me agrega estos campos que estoy marcando. El campo de borrado, porque lo que hace es un borrado lógico para poder mantener la consistencia. ¿Cuándo fue la última fecha que se actualizó el registro? ¿Cuándo se creó la versión y un ID? Con estos campos lo que me garantiza es la consistencia de los datos. Por defecto, esto trabaja en consistencia óptima, ¿sí? O sea, el último cambio que llega es el válido que queda. No importa de dónde se le pegue, ¿sí? Vamos a abrir la aplicación. Si ustedes, acá está corriendo, si ustedes se fijan, lo único que tengo es este registro, porque los demás figuran como completados. Estamos hablando de que es una to-do list, ¿no? Si yo agrego un nuevo ítem, refresco, el ítem me debería aparecer cuando yo consulto la API. Y en efecto, acá aparece. Hasta acá podemos hacer cualquier aplicación sin tener configurado Offline Sync de Azure y funcionaría igual. Creo un registro, lo mando contra una API y lo grabo en la base de datos. Hasta acá es lo mismo que codear cualquier aplicación para Xamarin. Pero ¿qué pasa si desconecto Internet? Vamos a agarrar el device, creo que está por acá. No lo estoy encontrando. Para sacarle internet al dispositivo. No le quiero sacar a toda la máquina. Windows, debug, hardware. ¿Eso es? Sí. Vamos a ver si aparece. No lo estoy encontrando. Se me perdió, ¿eh? Ya retornamos con ustedes. Bueno, no lo estoy encontrando, pero podemos Te está ejecutarlo. llamando a Nico, mira, te está diciendo Nico. Ahí está. Yo lo hice con la de iOS, pero ¿sabés qué? Vamos a probar con la de Android. Vamos a hacerle caso al que sabe. No quería usar la de Android. Vamos a usar todo Mac, pero sí, vamos a levantar el de Android. Funciona de la misma forma, la SDK. Vamos a esperar que levante. ¿Qué va a pasar? Cuando yo sincronice el Android, va a aparecer el nuevo ítem que yo tengo cargado. Hasta acá va a funcionar igual que cualquier otra aplicación. Vamos a darles unos segundos. El Android puede demorar un poco más en levantar que en el nativo de iOS. Y si no, vamos a hacerlo más fácil. Una vez que pruebe lo de Android, voy a desconectar la Mac de Internet.
De hecho, mientras el Android levanta, vamos a desconectar la máquina de internet. No tengo mientras internet en la máquina, por lo cual no debería tener más internet en el dispositivo. Vamos a generar un nuevo ítem, nuevo. ¿Es el mismo navegador? Sí. Si se fijan, yo tengo los mismos ítems que tenía cargados cuando estaba conectado. Por lo cual, la aplicación sigue funcionando. Acabo de cargar uno nuevo. ¿Sí? Si yo, no me quiero equivocar de vuelta, pero si entro a Facebook cuando estoy sin internet, me aparece la radio y el simbolito de no tenés conexión. O sea, no lo puedo usar más. Fíjense cómo yo sigo utilizando la misma aplicación con datos locales. Vamos a volver a conectar internet. Vamos a hacer una sincronización. Antes quiero ver rápido. Fíjense que el nuevo ítem todavía no se generó. Y ahora apenas conecté internet y sincronicé, ya se generó un nuevo ítem. Fue al instante. Desconecté la máquina, volví a conectar, le pegó contra la API. Lo único que tuve que hacer fue refrescar el teléfono. Sigo teniendo los mismos datos que tenía antes. El servidor tiene los datos consistentes, mi aplicación sigue teniendo los datos consistentes. Esto obviamente también funciona en Android. Vamos a usar un poco el emulador de Android. Ahí se llega a ver. Tengo los mismos ítems que tengo en la aplicación de iOS. Vamos a sacarle la señal al emulador de Android y vamos a agarrar este nuevo ítem y lo vamos a borrar. El resultado esperado debería ser que se actualice en iOS. ¿Sí, no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Vamos a ver. Puede fallar. Puede fallar. Lo bueno es que tenemos las posibilidades divididas. No. ¿Por qué? Porque el Android está funcionando en forma desconectada. ¿Sí? Y es el ejemplo que damos al principio. Tengo dos personas trabajando. Una en un lugar donde tengo conexión y otra en un área rural donde puede no llegar a internet. Y las dos están trabajando de la misma forma, con la misma información. De hecho, si volvemos si trabajaríamos sobre el nuevo, va el último cambio, el que sincroniza. La información sigue quedando consistente. Vamos a volver a conectar el dispositivo Android. Vamos a ponerle señal de vuelta. Si yo sincronizo, el nuevo ítem que acá aparecía, fíjense que acá dice que no está completo, y vuelvo a consultar a la API. Ahora me dice que está completo. Lo único que hice fue poner en internet y volver a refrescar. En iOS, yo vuelvo a refrescar, desapareció. ¿Sí? Yo obviamente esto lo estoy haciendo de forma manual, por método de push y pull, refrescando mi dispositivo. Esto, como hablábamos con Fernando antes, podría hacerlo por medio de una notificación. Yo podría hacer una notificación push, que cuando se conecte el teléfono, me haga toda esta lógica para poder actualizar en forma automática los datos. ¿Sí? Lo único que se tuvo que hacer es implementar la SDK, subir el proyecto que descargamos, bien que estaba el ejemplo, lo pueden modificar, lo suben y ya cuando ya tienen toda la lógica atrás para poder sincronizar. Tienen todas las herramientas de la SDK que le permiten sincronizar tanto al servidor como del lado cliente. Sí, allá nos hacen una pregunta. ¿Qué pasa si edito el que borro? Va como concurrencia óptima. ¿Qué quiere decir eso? Que el último cambio impactado va a ser el que desincronice. ¿Qué último cambio impactado? No el que se sincroniza, porque si no, eso no tendría sentido. Vieron que existen los campos create add, update add, que yo les mostraba desde el Postman. Bueno, estos campos siguen estando en la base de datos local del teléfono. Por local. Esto queda registrado en el teléfono. Si Fernando hace un cambio fuera de línea antes que yo también estoy fuera de línea, vuelvo a hacer un cambio sobre el mismo ítem, va a ganar el mío. Por un tema de concurrencia óptima.
¿sí? Esto se puede modificar igual el tema de concurrencia. Sí, como hablábamos antes, puede inclusive darse permisos a diferentes usuarios para que decidan sobre esa información. Exactamente. Vamos a repasar rápidamente, si se fijan, vamos a agarrar el proyecto. No sé si se llega a ver bien ahí, pero lo único que se hizo fue inicializar el contexto de sincronización que se muestra acá contra el store local de la base de datos, y es el que me permite hacer todas las operaciones de push, pull, incremental silk y demás, ¿sí? Si se fijan, no hay nada raro. Guardar tarea, si el líder es nulo, insertarlo, si no, actualizarlo. Es algo totalmente simple, te estoy pegando una API, no hay nada mágico atrás, ¿sí? Digamos, ¿qué resuelve la SDK? El patrón de concurrencia, que es lo más difícil de implementar el lado de la arquitectura, ¿sí? Bueno, ¿alguien había visto? Acá dos personas me dijeron que sí. No sé si lo habían podido probar con Xamarin, asumo que sí. Pero bueno, la verdad que es un servicio demasiado potente. Si yo quisiera crear un servicio de este tipo de manera manual, sin apoyarme sobre una SDK, demoraría muchísimo más tiempo que poder utilizar todas estas herramientas, ¿sí? Porque no solo me brinda la parte del servidor, sino también toda la SDK del lado del cliente, ¿sí? Y como vimos, no es solamente para Xamarin, no es solamente para Xamarin Forms, tenemos para iOS nativo, para Android con Java, para Windows Universal Platform. Podemos usarlo con cualquier cliente que esté en la lista disponible, ¿sí? Sí, para ir terminando, creo que hoy por hoy, ya que ahora conocen esto, tienen un nuevo desafío para llevarse, porque la mayoría del tiempo nosotros creamos aplicaciones que en realidad perdemos la conexión y nos olvidamos. El usuario no puede usar más la aplicación, bueno, no importa, que se arregle cuando vuelva la conexión. Entonces, es un buen desafío empezar a pensar este tipo de aplicaciones ya para pequeñas o grandes empresas. Cabe de movida hablar que mobile, 99% de las aplicaciones deberían trabajar offline, pero por ejemplo una aplicación web, ¿sí?, de alguna empresa se podría integrar tranquilamente con este tipo de tecnología para también poder hacerlo como cualquiera de los ERP que existen, ¿no? Así que bueno, les agradezco mucho haber venido y espero que la hayan disfrutado y que se lleven algo para practicar. Agradecemos a los sponsors, obviamente, y a los organizadores por hacer esto posible. Sí. Bueno, muchas gracias.